Buenas noches con todos, ingeniera y colegas. En la clase de yacimientos de minerales vamos a hablar sobre los tipos de yacimientos. Dicha presentación está hecha por mi persona. Bueno, podemos ver que tenemos tres tipos de yacimientos: tipo skarn, tipo epitermal, tipo pórfido, donde vamos a ver su diferencia entre estos tres y en primer lugar vamos a hablar del tipo skarn. Bueno, teniendo lo que es el yacimiento tipo skarn, su definición se forma como resultado de la acción directa del magma sobre las rocas circunstantes, carbonatadas y en el área marginales de las rocas intrusivas. Su tipo de formación skarn es un tipo metamorfismo isoquímico. ¿Qué significa esto? Que una roca sedimentaria ha sufrido de este metamorfismo isoquímico. Esto debido a los diferentes cambios de presión y temperatura genera la recristalización de las rocas y un cambio de estabilidad del mineral, sin transferencia de la masa significativa. Acá podemos ver los procesos de cómo la presión y la temperatura genera este tipo de yacimiento, ¿no? La clasificación de esta se podría clasificar en dos, en cálcicos y magnesianos. En lo que es cálcico se forma reemplazando la caliza, que están asociadas principalmente con intrusiones graníticas. Estas pueden estar a una temperatura variada entre 400 y 800 grados Celsius. El skarn magnesiano se forma por el reemplazo de las dolomías, desarrollando skarn de infiltración en una temperatura aproximada de 400 grados Celsius a 600 grados Celsius. El tipo de skarn puede ser endoskarn y exoskarn, donde podemos ver la gran diferencia donde ocurre uno en la periferia de los plutones intrusivos, donde el flujo de fluidos fue hacia adentro de los plutones o paralelo al contacto del plutón. Acá lo podemos ver. El siguiente ocurre principalmente dentro de la periferia de las rocas calcáreas, donde el flujo fue hacia dentro de las calizas dolomías. Acá lo podemos ver. Para seguir con el siguiente yacimiento tipo epitermal, tenemos su definición. El término epitermal debido a la clasificación de Lindgren en 1933 y se refiere a aquellos depósitos minerales formados a nivel corticales someros, usados usualmente a menos de 1 kilómetro de profundidad. Asociados a la actividad volcánica, por lo general ocurre una temperatura que fluctúa entre los 200 y 300 grados Celsius, en un promedio de uno de ellos entre 240 y 250 grados Celsius. Su formación a poca profundidad, usualmente a 300 menor de 300 grados Celsius, el control estructural de los cuerpos mineralizados por fallas frágiles, en estos algunos casos existe un control litológico o una combinación de ambas. Acá podemos ver su estructura de las vetas y cómo se llegan a formar por este tipo de yacimiento epitermal, por hidrotermal y su litología. En su clasificación podemos ver que es de alta y de baja sulfuración, donde el sulfuro oxidado en forma de óxido sulfuro eh, se genera fluidos salinos, magmáticas interactuadas con las meteóricas, con un pH de fluido más o menos ácido de 1,7 a 2, alteración hidráulica intensa desde el sílice alunita y otros minerales. Alto porcentaje de pirita, enargenita, luzonita, tetaneíta y tetraedrita. Podemos ver niveles altos de oro y cobre, oro alta fineza, matiz de brechas en rocas competentes, alteradas y betas, estructuras dialíticas y control litológico, por las que podemos ver brechas de diametría comunes y brechas freáticas. Podemos ver acá como la zona de alterización eh, sulfurosa asciende y podemos ver lo que es las arcillas, la clorita y donde nosotros necesitamos lo que es el sílice oquerosa. Viendo por su otra parte la sulfuración, la baja sulfuración, el sulfuro es reducido en forma de hidróxido de sulfuro, fluidos diluidos en agua meteóricas dominantes. El pH fluido es neutro o alcalino de 6 a 8. Bajo porcentaje de pirita, galena, esfalerita, etcétera.
sus niveles altos de oro y plata, ¿no? De zinc, algunos de cobre podemos ver acá. Fineza en el oro variable, alta fineza, pobre bien, si es en alta fineza de oro, es pobre en lo que es plata. En profundidades bajas, fineza, rico en plata y niveles altos de electrum. Las vetas normalmente es con fase cristalinas en profundidad, bañadas en niveles someros. Acá podemos ver la beta y la epitermales de baja sulfuración. Finalmente vamos a hablar del tipo pórfido, los yacimientos tipo pórfido. Su origen y características generales, que es un fluido hidrotermal por última etapa de intrusión de niveles semiprofundos a 2 kilómetros, concentrados de metales transportados en vapores o soluciones cloruradas. Precipitación del cambio de condiciones de presión y temperatura. Márgenes convergentes de placas y arcos magnéticos en zona de subducción. Tipo de alteración, alteración hidrotermal. La alteración hidrotermal ocurre a través de la transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, disolución de minerales y o precipitación y reacción de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de una roca y el fluido caliente de círculo por la misma. Acá podemos ver lo que es el tipo pórfido, ¿sí? Sus factores controlan las alteraciones hidrotermales de la roca. Podemos ver la temperatura, la composición de flujo, la permeabilidad, la presión, la duración de interacción de agua y roca, posición de la roca, donde podemos ver las fases, la fase número 1 y la fase número 2, donde acá tenemos la andesita es una roca ígnea volcánica de composición intermedia, donde podemos ver su característica de alteración hidrotermal que tiene, ¿no? Y en una fase 2 también. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.